con Mycobacterium, ¿no? Al final vamos a dejar las lecturas, porque según están informando, el lunes lo van a realizar, ¿no? Ojalá que hoy día se solucione todo, parece que entonces mañana será virtual, pero eso da pie a que el profesor encargado pueda ir y hacer las siembras respectivas, ¿no? A nosotros nos afecta mucho esto porque no es una práctica que uno pueda colocarla y hacerla en el momento que todo esté, como son en caso, pues, de láminas ya listas, en parásitos, ¿no? Por decir. Acá en las bacterias no, se nos pueden morir, ya se deben haber muerto, entonces hay que reactivarlas. Bueno, vamos a continuar con el tema de Mycobacterium, que también toca el día de hoy. A ver, me avisan si ven mi pantalla. ¿Se observa la pantalla, jóvenes? Sí, profesora, sí se ve. Ya. Pantalla completa. Listo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros o cuáles son las recomendaciones, los cuidados, los conocimiento básico para el estudio y diagnóstico de Mycobacterium? ¿No? Aquí en estas diapositivas hablan, ¿no? Porque Notebooks, KLM es muy así, de la vaciloscopía, la sensibilidad a las drogas, ¿no? Tiene su característica. Esto es, la información está en base al manual de bacteriología clínica. Bueno, empezamos conociendo aquellas características generales que da esta bacteria. Son bacilos delgados de 0.8 a 5 micras de longitud por 0.2 a 0.6 de grosor. Aerobios estrictos, inmóviles, no presenta cápsulas, no forman esporas, es de crecimiento lento y muy exigentes, ¿no? Nutricionalmente. Presenta dentro de las características de su pared, todos estaremos recordando al principio cuando hicimos coloración de Ziehl-Neelsen, cuál es el fundamento de esa coloración y cuál era nuestro referente, ¿no? Precisamente Mycobacterium. Porque presenta características como su pared celular, que es rica en lípidos, y precisamente estos lípidos le dan una característica especial, ¿no? Por lo cual nosotros empleamos un determinado colorante, una determinada característica física, como es el calor, para que pueda ingresar este colorante, ¿no? Presenta también un escudo hidrofóbico, ¿no? Que le da esta particularidad, y en esta capa lípida, rica en lípidos, de ácido micólico, ¿qué es responsable? Pues, ¿no? Cuando nosotros agregamos el colorante fucsina fenicada, que su nombre ya lo dice, cuáles son sus componentes, le tenemos que aplicar calor para que precisamente sea permeable esta pared rica en lípidos e ingrese el colorante, ¿no? Entonces, cuando se enfría, después de los nosotros le damos 3 humos, ¿no? Por decir, pero se da sin hervir este calor que va a permitir el ingreso del colorante 3 veces y después se deja enfriar. Y ahí se vuelve a cerrar, ¿no? Se vuelve a sellar, pero el colorante queda ahí dentro. Y bueno, ahí este es el responsable, digamos, esta capa, ¿no? De esa característica que lo hace ácido alcohol resistente, ¿no? Viene bar. Entonces, al hablar de el complejo, o sea, hablar de Mycobacterium no es solamente hablar de Mycobacterium tuberculosis, sino es muy complejo. Tiene dentro de este grupo a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano, y que se contrasta con otros patógenos oportunistas que también son de género Mycobacterium,
¿no? Por ejemplo, Mycobacterium avium, que es intracelular y que se evidencia en inmunocomprometidos. Luego vemos cómo es el flujo de trabajo en el diagnóstico, en la rutina, cuál es la especificidad que va a tener cada uno de ellos o cómo es la secuencia de este estudio. Por ejemplo, tenemos la observación directa cuando realizamos la baciloscopía, que es lo primero, ¿no? Cuando vamos a la posta o a hacer el trabajo en el hospital, también hay, ¿no? Vemos la baciloscopía, es el primer contacto, es una muestra, el frotis de la muestra y lo puedo realizar, colorear. Es rápido, pero la sensibilidad no es muy buena, ¿no? Es baja sensibilidad. Me detecta la morfología y detecta a los bacilos ácido alcohol resistentes. Tienen una forma en la cual se tiene que hacer esta lectura. Hay un esquema, flujograma que se va llenando de acuerdo a los campos que se van haciendo las lecturas. Es un primer momento de sensibilidad baja, porque no siempre el paciente puede estar en diversas etapas y no vamos a poder observar a los VAR, ¿no? Luego el cultivo para poder aislarlo. Es muy lento, crece no de forma escasa y lenta, pero es muy sensible. Necesitamos medios especiales, ¿no? Medios especiales hechos a base de yema de huevo, con mucha proteína. Y la forma en que se realiza este medio es importante para que podamos aislarlo también. Puede detectar desde 10 bacterias por mililitro, ¿no? En el cual nosotros hagamos la siembra, en este caso, de alta sensibilidad. El problema es que cuando nos envían un paciente para baciloscopía y también para cultivo, el cultivo como es lento puede durar 3, 4 semanas, 2 meses, ¿no? A más. Entonces, aparte que la baciloscopía pueda salir negativa, dependiendo del tipo, el momento en que se ha tomado la muestra, entonces ahí vamos. Pero por lo menos, si solo hacemos baciloscopía de baja sensibilidad, el cultivo es algo muy bueno, porque ahí estamos aislando, ¿no? Directamente al Mycobacterium, pero demora muchísimo, ¿no? Luego tenemos una tipificación, el perfil bioquímico que se pueda obtener de este Mycobacterium, ¿no? Ahí sí me detecta sin error y me va a poder diferenciar el complejo Mycobacterium tuberculosis de otras cepas que puedan ser parecidas, pero no son atípicas, no cepas atípicas. O sea, llegamos aquí a ese contexto, ¿no? Identificación exacta y diferencia de otros complejos. Y al final, la sensibilidad a las drogas, el antibiograma. Esa es la estrategia clínica que se quiere, porque debido a que un paciente no completa su tratamiento inicial cuando estamos ante una tuberculosis que nos da por primera vez y no completan el tratamiento, que es lo que va a crear resistencia. Entonces, a los siguientes tratamientos ya se les tiene que tratar con más cantidad de drogas o por último se hacen resistentes y se les tiene que tratar como multidrogo resistentes, ¿no? Entonces el realizar una prueba, un antibiograma o la prueba de sensibilidad a las drogas en Mycobacterium tuberculoso va a definir las proporciones y la viabilidad terapéutica para que el clínico pueda determinar, ¿no?, el tiempo y tipo de drogas que vayan a. Ahora hay programas y tiene que cumplirse, ¿no? Porque el problema de este tipo de enfermedades que hay pues reacciones adversas ante estos tratamientos. Entonces las personas se sienten mejor y abandonan el tratamiento. El tratamiento es gratuito, ¿no? Es a través de un programa en el Ministerio de Salud. Pero también el uso de estas drogas pues lleva a otras
digamos, reacciones, ¿no? Reacciones adversas que a veces las personas no las abandonan, pues por esta razón el tratamiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en la microscopía? Ustedes ya han realizado la tinción de Ziehl-Neelsen, entonces se puede preguntar cuál es el fundamento. Ustedes ya son capazotes en todo esto, o muy capaces, ¿no?, de poder dar esa respuesta. Por ejemplo, ante una coloración primaria donde usamos fucina fenicada, esos son los componentes, al 5% más calor, ¿qué es lo que está sucediendo? Miren, acá se trató de ilustrar el fundamento de la coloración. Entonces, fucina fenicada al 5% más calor, el calor me va a generar vapores que van a permitir al colorante penetrar a la capa, ¿no? A pesar de la capa de lípidos va a ingresar, pero todo se me va a poner de color fucsia. Luego, ¿qué sucede? Le voy a agregar alcohol ácido al 3% durante 3 minutos o hasta que me decolore, pues, ¿no? Si recuerdan que nosotros lo hicimos de esa forma. Y los bacilos ácido alcohol resistentes van a retener el color, ¿no? Entonces, y el resto pierde color y lo vamos a ver así rojito con un fondo blanco. Si lo viéramos al microscopio, lo que está sucediendo. Entonces vemos bacterias de color fucsia y fondo sin color. Al añadir el colorante de contraste, que es el azul de metileno al 1%, lo colocamos durante 1 minuto, 2 o 3, depende del tipo de colorante. A veces el colorante está muy bien y solo es necesario 1 minuto, en otros estará muy diluido, se le coloca 5 minutos. Va a teñir la flora acompañante y el fondo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir observar mejor al Mycobacterium tuberculoso, que aquí lo vemos completito, miren, cantidades de Mycobacterium, estructuras alargadas, rosadas, fucsia, con un fondo azul. Entonces, esto es para recordar el fundamento de la tinción de Ziehl-Neelsen. Ahora, ¿cómo vamos a reportar nosotros ante una baciloscopía? Una baciloscopía que se va a cuantificar, ¿no? En realidad las baciloscopías son cuantificables. Pues miren, acá es como una línea de tiempo y es negativo, o sea, no vamos a encontrar bacilos alcohol resistentes en 100 campos observados. ¿Ya? Entonces reportamos, no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. Luego podemos tener esta otra figura. En el campo, o en 100 campos observados, podemos ver de 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Como es en 100 campos, reportamos, por ejemplo, encontramos 5, 6 bacilos ácido alcohol resistentes, o se observan 6 bars en bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos, ¿no?, observados. Luego tenemos esta otra lectura. En 100 campos que yo he observado, voy a poder observar entre 10 a 99, en 100 campos, en el total. Eso significa que en un campo puedo leer 1, en otro campo no leo nada, en otro campo leo 20, en otro campo no leo nada, y así. En 100 en total va a estar entre 10 y 99. Ese es un positivo, una cruz. En el caso de que observara yo de 1 a 10 bar por campo, por campo, y solo llego a 50 campos observados, ya eso de por sí me indica que estoy frente a un positivo 2 cruces. Ya miren la importancia acá, como no necesito yo llegar a los 100 campos. Voy a ver, siempre hay una constante en 50 campos que he leído, que hay de 1 a 10, ¿no? Puedo encontrar en una 2, en otra 3, en otra nada, en otra... pero en 50 campos debo de tener de 1 a 10. Y el siguiente caso puede ser un positivo
3 cruces. ¿Cuándo es un positivo 3 cruces? Cuando voy a observar más de 10 bar por campo, pero solo a 20 campos observados. Ya no necesito observar más, ¿no? Significa 3 cruces. El número total de campos a examinar depende directamente del hallazgo inicial y de la cantidad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si estoy ante este caso, que no encuentro, pero tengo que ir contabilizando mis campos y por ahí hay uno u otro, ¿no? De eso depende, pues, cómo yo voy a continuar haciendo mi recuento. La muestra, cómo se debe preparar, qué características se deben tener, según el método de Petrov. El objetivo de este es eliminar la flora acompañante y concentrar los bacilos para el cultivo. ¿Qué es lo que hacemos? Primero se licúa y se decontamina. Tomamos la muestra, que es 2 ml, y lo enfrentamos con hidróxido de sodio al 4% con rojo de fenol, ¿no? En 4 ml. Se agita en un vórtex. Aquí en la imagen trata, pues, ¿no? Acá lo estamos licuando, decontaminando, y acá se está agitando en el vórtex. Y lo vamos a llevar a baño María, 37 grados por 15 minutos. Luego de eso, lo llevamos a concentrar, ¿no? Se hace una centrifugación a 3.000 revoluciones por minuto durante 20 minutos. Descartamos el sobrenadante en fenol al 5%. Recordemos que estamos tratando con muestras potencialmente patógenas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, especialmente con micobacterias. Luego procedemos a la neutralización. Obtenemos ese sedimento, le agregamos ácido sulfúrico al 8% y vamos a poder observar el viraje de color rosado, fucsia, amarillo, ¿no? Que nos revela neutralidad. Y luego que hemos trabajado todo esto, vamos a inocular. Sembramos 0.2 a 0.3 ml por tubo en el medio de Lowenstein-Jensen. El medio de Lowenstein-Jensen está hecho a base de yema de huevo. Se ve verde, un verde bonito debido al colorante de verde de malaquita, ¿no? Entonces colocamos ahí nuestra muestra, no solo en un tubo, deben de ser en 2, 3 tubos, ¿no? O más tubos, dejando siempre escurrir en el plano inclinado, ¿no? La distribución del medio es en plano inclinado. O sea, ahí se deja la muestra y que escurra, y si no, le damos pequeños movimientos para que quede húmedo y embebido toda la superficie del medio, o sea, toda la superficie del plano inclinado. Ahora, dentro de los medios de cultivo para poder realizar el aislamiento de Mycobacterium, ¿no? ¿Cuáles podemos utilizar? Porque ¿cuáles son los medios sólidos? ¿Cuáles son los medios líquidos? Vamos a conocer un poco de lo que se hace en la rutina. En la rutina de un laboratorio de micobacterias, porque nosotros en el laboratorio no vamos, o sea, en el laboratorio de pregrado, no se va a trabajar micobacterias. A ustedes se les bajará las láminas, que son positivas, los medios, los cultivos ya realizados, pero siempre están dentro de un envase, de una bolsa Ziploc que está sellada, porque son altamente, pues, ¿no?, patógenos. Entonces, y requiere de otro tipo de control de bioseguridad. Y en las aulas de práctica no tenemos digamos, ese rigor. Por lo tanto, sale como una práctica demostrativa, ¿no? Entonces, dentro de, bueno, la sensibilidad, hablemos de la sensibilidad de los medios de cultivo. Tenemos que aquel cultivo que permite detectar hasta 10 bacterias por mililitro en una muestra concentrada, ¿no? Es lo ideal. Es aquella que nos va a dar mayor sensibilidad. A ver, el medio de Lowenstein-Jensen contiene asparagina como fuente de nitrógeno,
Ya hemos dicho que tiene un colorante que permite también evitar la contaminación, que es el verde de malaquita, y hecho a base de yema de huevo, ¿no? El otro medio sólido es el medio de guagua o gagua, que presenta ácido glutámico como fuente de nitrógeno, también se utiliza mucho en el medio. Nosotros el 90 Jensen lo utilizamos de rutina. Medio de agua más va en los laboratorios ya más automatizados, ¿no? Tenemos otro medio sólido que conocen como base común, donde está la proteína de huevo, la glicerina, que lo utilizan como fuente de carbono. Y el inhibidor que se utiliza, bueno, ya lo dijimos, verde de malaquita, ¿no? Controla la flora asociada. Estos son elementos que se van a encontrar en estos medios, el Owens de Jensen, el Ogawa, con las características de sus aminoácidos o fuentes de nitrógenos incorporados. Dentro del medio líquido tenemos al MGIT, al BACTEC, que son sistemas automatizados o semiautomatizados que nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Nos van a poder obtener, ¿no?, esta identificación en horas, a diferencia que con los medios sólidos son pues muchos días de espera, ¿no?, para poder realizar el cultivo. ¿Cómo realizamos la lectura y el informe de cultivos? Ya hemos hecho nuestro cultivo, ya sea en un medio común, en el medio de Lowest Jensen o el de Logawa, o hemos realizado en los medios automatizados, y ya tenemos la respuesta, ¿no? Hay colonias, hay crecimiento, colonias típicas, de color crema, superficie rugosa, tiene un aspecto de coliflor, de miga de pan. Es como cuando uno deja la miga toda esparcida en la mesa y se ven como pequeñas bolitas. Así se observa a Mycobacterium tuberculoso. No va a cambiar de color, generalmente son cremosos y mantienen ese color, ¿no? Entonces, nosotros antes de las 48 horas, si hay desarrollo, puede ser que haya contaminación, ¿no? O hay otros tipos de gérmenes por una contaminación. Luego, a partir de las 2, de la segunda a la tercera semana, podemos ya visualizar a Mycobacterium tuberculoso. Estamos hablando del medio estándar. ¿Qué significa 2 a 3 semanas? No, 15 a 21 días. Y posteriormente a eso, después de la cuarta a la octava semana, ¿no?, ya se puede emitir un reporte final, ya sea negativo o ya sea que hemos tenido crecimiento, ¿no? ¿Cuándo se realizan las revisiones? A la semana, 7 días, a la segunda semana, el día 15. Tercera semana también, no lo ponen porque si en el día 15 hay pequeños esbozos de crecimiento, se deja, ¿no? Lo dejo a la siguiente semana, lo leo en el día 30 y probablemente si hay crecimiento ya pues se magnificó más y lo dejo hasta 60 días, ¿no? Y nos puede dar estas características de colonias típicas. ¿Cómo vamos a reportarlo? Si el cultivo lo vemos sin colonias, si hay sin colonias o hay menos de 20, tenemos que reportar el número exacto de esto o nada, ¿no? Entonces lo colocamos negativo. Si encontramos de 20 a 100 colonias, una cruz. Si encontramos más de 100 colonias que están bien separaditas, 2 cruces. Y si tenemos colonias que son confluentes, ¿qué significa? Que hay tal crecimiento que ya no puede crecer más porque está todos los espacios copados, ¿no? Ocupados. Entonces ahí podemos hablar de 3 cruces, ¿no?, en el medio cultivo. Y cuando está contaminado, cuando hay otros elementos que no tienen nada que ver con la cepa, entonces descartamos ese tubo, ¿no? Cuando hay identificaciones atípicas según la clasificación de Runge,
Runjong. Podemos encontrar micobacterias que presentan pigmentos, ¿no? O que son fotosensibles, que son diversas características. Por ejemplo, tenemos aquellas que son consideradas fotocromógenas, las escotocromógenas y las no cromógenas. ¿Cómo se da el crecimiento en aquellas que son fotocromógenas, ¿no? Adquieren el color amarillo de la luz. Una característica es Mycobacterium canzai. Después, si se trata de un Mycobacterium de crecimiento rápido, pigmentan a la luz, ¿no? Y es Mycobacterium marinum. En el caso de las escotocromógenas, que es de la noche, las de crecimiento lento me dan pigmentos amarillos, naranjas, ¿no? Pero ese crecimiento se da en oscuridad, por eso que son escotocromógenas, como las Mycobacterium gordonae, Mycobacterium scrofulaceae. Scrofulaceum. Y aquellas que tienen crecimiento rápido están pigmentadas, pero todo en esto en oscuridad. Y las se guardan en oscuridad, ¿no? Porque así dan una mejor pigmentación. Luego tenemos a las no cromógenas, las que no pintan, no hay ningún tipo de pigmento. Las de crecimiento lento tenemos a Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelulare, y las que son de crecimiento rápido no están pigmentadas, ¿no? Mycobacterium fortuitum. Entonces podemos encontrar estas características. Las pruebas enzimáticas. ¿Cuál es el perfil metabólico que va a presentar Mycobacterium tuberculoso? Tenemos varias pruebas, ¿no? Que no las vamos a realizar nosotros de rutina, pero sí tienen que tener conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la prueba de niacina, el Mycobacterium tuberculoso acumula niacina por bloqueo metabólico y la lectura va a ser positiva cuando hay una coloración violeta, ¿no? El indicador del medio vira y se da una coloración positiva, violeta, en el caso de esto, amarilla, la anilina. En el caso de la reducción de nitratos, tiene diferencia, como hay unas morfologías que son similares, la lectura se va a dar, hay desarrollo de color rojo rojo oscuro, grosella, después de agregar el reactivo de Lampe. Eso nosotros no lo hacemos en la rutina y en realidad no se hace con los alumnos, ¿no? Pero son parámetros que dan este manual de bacteriología. La prueba de catalasa va a evaluar la enzima catalasa o el peróxido de hidrógeno, dando la formación de burbujas. Entonces, la lectura positiva es, ustedes ya la conocen de las otras bacterias, cómo se da esta reacción, ¿no? Hay formación de burbujas y en el medio, ¿no? O al contacto, puedo tener el peróxido de hidrógeno y colocar esta colonia para ver cómo produce catalasa. La prueba de la ureasa igual hay una aparición de color bastante fucsia fuerte después de incubación, ¿no? Nosotros conocemos que el urea es de plano inclinado, pero acá lo que queremos representar es el color, el viraje que se da ante la presencia de Mycobacterium. Luego tenemos, aquí este es un cuadrito de las diferentes reacciones que se puedan dar ante las pruebas de niacina, reducción de nitratos, catalasa a 68 grados, la resistencia que se tiene en el medio de telurito, la resistencia a la piracinamida. Y vamos a colocar en este gráfico está Mycobacterium tuberculosus, Mycobacterium africano, Mycobacterium bovis. Y lo que se resalta es el color en el cual se da la reacción, en el caso de niacina,
intenso, ¿no? Hablando de Mycobacterium tuberculosis. Reducción de nitratos, también una coloración fucsia. La catalasa, el 68% es negativa a esta temperatura. La resistencia que se va a dar en el medio de un telurito, lo vamos a observar en esta coloración, y la resistencia a la piracinamida. El Mycobacterium africano, que no lo estudiamos porque no es de nuestro medio, Mycobacterium bovis sí que tiene importancia en veterinaria, ¿no? Vemos cuando sale de la coloración azul es negativo, sensible si es verde, ¿no? Y resistencia a la piracinamida, en este caso positiva porque da un color fucsia. Aquí, en esta matriz de positividad va a combinarse la niacina y nitratos, que es lo que básicamente nos sirve para confirmar a Mycobacterium tuberculoso frente a otro tipo de especies, ¿no? El antibiograma, según Canetti, Riz y Grosset. A ver, ¿cómo estudiamos el antibiograma? Las micobacterias adquieren resistencia mediante mutaciones cromosómicas. Este método mide matemáticamente la proporción de esta población mutante. ¿Qué se refiere? Este es el control entre la droga, que es lo que vamos a ver, número de bacilos resistentes en la droga, número de total de bacilos cultivables en el control. Se obtiene esta razón y se multiplica por 100, donde nos va a dar el porcentaje de resistencia. Definición de concentración crítica es la dosis capaz de inhibir el desarrollo de todas de cepas salvajes que nunca fueron tratadas. Definición de proporción crítica, el umbral estadístico de mutantes resistentes por encima del cual una cepa entera es declarada resistente, ¿no? Estamos con lo que es resistencia o el antibiograma para Mycobacterium. A ver, criterios clínicos, ¿no? Resistencias a las drogas. En esto, actualmente hay un buen grupo que son personas multidrogoresistentes y otros en menor número, pero también muy importante, es los extremadamente resistentes. Las drogas que se están mostrando aquí solo son 4, pero actualmente un paciente que no ha sido con tratamiento previo tiene que estar con 13 drogas, ¿no? Aproximadamente a diario. Aquí hemos colocado estas, isocinazida y su concentración, streptomicina, etambutol, rifampicina, ¿no? El porcentaje calculado de crecimiento en el medio con droga supera el 1% en comparación con el control. El tratamiento con esa droga fracasa, pues, ¿no? Clínicamente va a fracasar si sigue habiendo crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Por ejemplo, cuando un paciente está con tratamiento, con todas sus drogas, y el tratamiento va óptimamente, al segundo mes ya no está siendo bacilífero, ya no está contagiando. El daño, más que nada, son las reacciones adversas debido a la cantidad de drogas que tiene que ingerir, ¿no? Para poder combatir al micobacterio. Y lo otro es que al hacer los controles de cultivo, después de un periodo de tratamiento, en algunos casos sigue saliendo, ¿no? Sigue saliendo que hay crecimiento. El porcentaje es bajo, pero hay porcentaje. ¿Y eso qué significa? Que tienen que cambiar
Luego de esto, estamos en este primer paso, ¿no? Luego de esto vamos al aislamiento, donde recuerdan que se le ha inactivado a la flora acompañante, ¿no? Se utiliza el método de Petrov, se hace el cultivo y este es de alta sensibilidad. Se puede utilizar el medio de Lowenstein-Jensen, el medio de Ogawa. Cada uno tiene diferentes componentes, pero al final comparten el mismo inhibidor, ¿no? Que es el verde de malaquita y otros elementos. Luego que se ha hecho el aislamiento, vamos a tipificarlo. Al tipificarlo, lo vamos a enfrentar con diversas pruebas bioquímicas para que nos pueda identificar al Mycobacterium tuberculosis. Y posteriormente le hacemos la sensibilidad. Y con respecto a la sensibilidad, tenemos que detectar, pues, de acuerdo a los métodos de las proporciones, si esta cepa está dentro del grupo del 1%, menos, que van a hacer crecimiento todavía en el medio. ¿Qué significa? Que todavía, que tienen que cambiar de estrategia, que la terapia no funciona, ¿no? Entonces, este esquema es un flujo de trabajo que evita falsos diagnósticos, aísla patógenos viables, determina la terapia exacta frente a un Mycobacterium tuberculoso que pueda ser resistente. Ante la discusión, aquí van las preguntas. Si se quedaron dormidos, despierten. Aquí van las preguntas. ¿Qué cuidados metodológicos específicos debe implementar el laboratorio para evitar resultados falsos positivos en la baciloscopía? A ver, respuestas. A ver, por favor, no se peleen. Todos quieren responder. Ah, no hay respuesta. Segunda pregunta. ¿Qué variables preanalíticas y analíticas influyen directamente en la contaminación de los cultivos de micobacterias? Ah, Príncipe, profesora. ya dime. Ya, las variables preanalíticas ¿Leyendo? tendrían que ver con la recolección, por ejemplo, del esputo de forma incorrecta, no usar lo que es un ambiente, ese envase que esté esterilizado. También puede contaminarse por hongos ambientales, ¿no? Por eso es importante los recipientes esterilizados. También el transporte justamente de las muestras, tener mucho cuidado, evitar los transportes tardíos y la conservación tiene que ser adecuada. Y en lo analítico vendría a ser justamente, pues, usar lo que viene a ser, antes de cultivar justamente las micobacterias, se hace un proceso de descontaminación, pues, ¿no? Para que no haya otras cepas, y usualmente usar lo que es la OH. Así es, ¿no? Precisamente la parte analítica es esa etapa en la cual lo sometemos, que es para poder separarlo también, todo lo que no, y solo quedarnos con la muestra. Ahí es donde en vez de contaminar, a veces contamina. Ya, muy bien. 3. En la práctica clínica actual, ¿cómo se complementan las ventajas de los medios sólidos tradicionales frente a los sistemas de cultivo líquido, semiautomatizados, ¿no? Profesora, Nombre. Misael Girlet. Ya. Por ejemplo, mencionó que los líquidos tienen mayor sensibilidad y detectan crecimiento más rápido. Y, por ejemplo, los sólidos habría una menor contaminación y permiten, pues, la observación de la morfología de las colonias. Y como complementación clínica, sería que el medio líquido acelera más el diagnóstico porque mayor crecimiento. Y el medio sólido te confirmaría o permite la observación de colonias
y además permite detectar la contaminación o alguna mezcla bacteriana. Ya, entonces acá la pregunta es cómo complementan las ventajas de los medios sólidos, porque se pueden demorar, pero tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vamos a aislar al mismo agente, ¿no? Ahí lo estamos viendo Mycobacterium tuberculosis, con los sistemas de cultivo líquido. O sea, ¿cómo se van a complementar ambos? Todo lo que has dicho es correcto, pero aquí falta un eslabón, ¿no? Para que los una. ¿En qué caso me va a ser muy útil estos medios sólidos y aún así estoy utilizando un sistema automatizado? Lo han dicho, no se han dado cuenta. Hay una etapa en la cual, que se fue en las diapositivas anteriores, en las que se lleva toda, ¿no? Todo el flujo de trabajo con semiautomatizado, con las pruebas de identificación y todo, pero que al final nos revela, hacemos nuevamente un control de cultivo, recuerda, y algunos pues crecen. ¿Qué significa? Que nos permite poder confirmar si el tratamiento está adecuado o inadecuado, ¿no? ¿Recuerdan esa parte donde hay 1% que crece, que significa que hay resistencia, pues, ¿no? O sea, el paciente lo van a seguir tratando hasta que salga su resultado. Pero ahí estamos frente a esa certeza de que sigue habiendo crecimiento. Recordemos que cuando un paciente está tratado y vamos a ver la baciloscopía, a veces encontramos no los bacilos esos larguitos, bonitos, como se ha puesto en la diapositiva, sino como fueran cortos, bacilos cortos, pequeñitos, fragmentados. Y dice, ¿esto será Mycobacterium o de repente es otra cosa, no? Lo que se observa es que cuando hay tratamiento llega a dañar al Mycobacterium sin desaparecerlo cuando se está en el tratamiento. Sin embargo, un paciente que no ha sido tratado y se le hace la baciloscopía, ustedes pueden observar esos bacilos largos, ¿no? Y así con buen cuerpo que inclusive se colorean fuertemente, a diferencia cuando ya está en tratamiento, ¿no? O sea, esas son las variaciones que se ven en la baciloscopía. El problema es que cuando empiezo a hacer mi recuento, entonces veo bacilos grandes y otros que son como unos cuadraditos, ¿no? Porque ya ni siquiera parecen bacilos, están todos rotos, ¿no? Y es porque están en tratamiento. Y a pesar de eso, por ejemplo, sería como una congruencia que el paciente haya tenido pues 6 meses de tratamiento, todo se va al control, le hacen el cultivo y hay crecimiento de cepas todavía, ¿no? Entonces todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. Muy bien. Y ahí terminamos. Así, acá está. La bibliografía es de base a Kahneman, ¿no? El diagnóstico microbiológico, etcétera. Muy bien. Carlos, no te escuché tu intervención. Ana. Esto sería todo con respecto a Mycobacterium. No sé si tuvieran alguna pregunta. Aquí estamos para contestar antes de continuar. Profesora, Dime, Kirle. en treponema mencionó la variación con el contraste al ver el microscopio de las pruebas. ¿Podría explicar un poquito esta parte? No le entendí muy bien a qué se refería con el contraste de la ventaja de una prueba de la RPR, creo, a A ver, a diferencia ver, de a la ver. BR. A ver, Kirle, por favor. Es de treponema, no es de Mycobacterium. Ya. Es que me quedé pensando. No, está bien, está bien.
Te voy a Se dijo subir que el la volumen. prueba de BDRL no tiene contraste, y esa es una diferencia con la RPR. Ah, ya. Me refería a la observación microscópica. Cuando Ujú. tú haces observación microscópica en BDRL, es que el líquido es transparente, pues, ¿no? No tiene un color de fondo. El, tú ves el flóculo, lo vas a ver en el microscopio. Sin embargo, en RPR presenta partículas de carbono, por eso utilizamos una tarjeta con fondo blanco. En la diapo está que se puso fondo negro, no se está mal. Y se los dije, ese es fondo blanco con las partículas. Por las partículas de carbón, cuando hay el flóculo, se forma y la podemos observar macroscópicamente. No necesito ahí microscopio. A eso me refería. O sea, el contraste es el papel, sí, el fondo blanco, ¿no? Lo que sucede es que en caso de BDRL, la reacción se hace en una lámina portaobjeto y las soluciones son transparentes. Entonces, por eso es que necesito yo el microscopio para ver que se ha formado el flóculo. Sin embargo, en el caso de BDRL, no necesito microscopio, tengo mi tarjeta que tiene un fondo blanco y como lo que se va a formar son grumos negros, se nota claramente, pues, ¿no? A eso me refería con el contraste. No sé, Kirle, sí. Sí, profesora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Se supone que ahora están ustedes súper bien en lo que es micobacterio, ¿no? Han hecho su repaso, ya han hecho Sil-Nielsen, haremos vaciloscopía y ustedes van a tener que hacer su recuento de 100 campos y probablemente les den varios tipos de láminas, unas láminas que sean de una cruz, dos cruces o hasta negativas para que hagan su vaciloscopía, ¿no? De eso es el entrenamiento. Bueno, ojalá que nos dé tiempo para todo eso. En unas prácticas normales, sí, pero ahorita ya se nos juntó jueves, viernes, el lunes, ojalá que crezca. Según nos han dado las últimas noticias, ha habido reunión, no sé cuál es el resultado, pero esperemos que mañana se pueda ingresar. Ustedes todos tenemos las clases virtuales, ¿no? Pero en mi caso es vital por las muestras que tengo entrar a la universidad. Si no, pues me entraré junto con los manifestantes. Algo tengo que hacer. Chicos, 10 minutitos, 12:10 para entrar con la última parte. Voy a chequear el material, que es bien largo, con la lectura de ese 13. Ok, nos vemos en 10 minutos.